Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de jueces y juezas en línea en el que abordaremos y responderemos sus consultas sobre la primera y segunda retención de deudas de pensiones de alimentos. Nuestro programa, preparado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y transmitido por las plataformas de Facebook Live y www.poderjudicialtv.cl, tiene como objetivo dar una respuesta directa a sus consultas respecto a diferentes temas judiciales que puedan afectarle. Soy Margaret Molina, periodista de la Jurisdicción de La Serena del Poder Judicial, y hoy nos encontramos con la jueza América Rojas Rojas del Juzgado de Familia de Calama. Magistrada, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Margaret. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando el día de hoy. Magistrada, tenemos muchas preguntas, muchos conectados. Vamos a Me iniciar imagino. realizando una pequeña introducción, explicando un poco cuál es la diferencia entre el primer retiro, que se inició en julio, y este segundo retiro que se inició el 10 de diciembre. Bueno, la casi única diferencia que existe en realidad entre el primer retiro y el segundo retiro dice básicamente relación, que yo creo que ya mucha gente también lo sabe, en que no es necesario que en esta oportunidad, en este segundo retiro, el deudor de pensión de alimento haya solicitado el retiro de su 10% de fondo de la AFP, sino que efectivamente quien tiene la titularidad para solicitar las pensiones de alimentos puede, a través del tribunal, solicitar mediante esta figura jurídica que se llama la subrogación, que se haga pago de este 10%, aun cuando el dueño de la AFP, o sea, el dueño del 10% de su AFP, no haya solicitado su retiro. Y por lo tanto, así también poder facilitar el pago de las deudas de pensión de alimentos. Esta es la gran novedad que tiene este segundo retiro. Mucha gente nos consulta, magistrada, a propósito de estos dos diferentes retiros que se han iniciado, que tienen fecha de pago y hasta ahora no le hacen el depósito. Dice que han subido escritos al juzgado e incluso a la Superintendencia de Pensiones, pero el FP aún no le deposita. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Sí, sabemos que ha habido un gran problema ahí, pero yo quiero aclarar también que hay que distinguir como dos procesos para que la gente me pueda seguir. Un primer proceso es el proceso judicial, el que tiene que ver justamente con nosotros, con el Poder Judicial, con los tribunales de familia, los tribunales mixtos, dependiendo obviamente en qué lugar estén. Y en este sentido es aquí, en este proceso judicial, donde tienen que solicitar este pago del 10%, ya sea el primero o el segundo. Nosotros tenemos que realizar una liquidación de la deuda de la pensión de alimentos, determinar si existe la deuda y a partir de ahí ordenar el pago. Pero luego viene un segundo proceso que es de carácter administrativo y en el que nosotros no tenemos mayor relación y que tiene que ver con la AFP directamente. Y es la AFP la que, una vez que tienen la resolución del tribunal, proceder al pago de este 10%, ya sea del primero, del segundo o de ambos. Y ahí donde nosotros hemos visto que efectivamente también ha habido una demora y no es algo que tenga que ver efectivamente con nosotros, directamente con nosotros. Sin perjuicio de ello, tienen que tener en consideración la gente que este proceso es un proceso masivo, han habido muchísimas solicitudes, aún más con este segundo retiro. El proceso de pago estamos estimando que se demora entre 20 y 30 días. Si pasado ese periodo no existe el depósito efectuado por parte de la AFP, entonces es importante que mediante la oficina judicial virtual la gente se acerque a los tribunales mediante un escrito y en definitiva soliciten que nosotros podamos pedir cuenta a la AFP para nosotros ordenar preguntarle a la AFP qué está pasando con los depósitos. Nosotros estamos claros que hay una demora y estamos tratando de obviamente acelerar esos procesos, pero nosotros no tenemos la capacidad de hacer seguimiento de todas y cada una de las causas. Entonces necesitamos que la gente también nos ayude un poco en eso, pero tienen que dejar pasar un periodo de tiempo. Respecto a eso, magistrada, nos consultan un término jurídico. Tenemos varias consultas al respecto. Dice la retención del segundo retiro. ¿Qué significa liquidación devengada? Pero, ¿me puede repetir lo último? La retención del segundo retiro. ¿Qué significa liquidación devengada? Yo entiendo que, bueno, la liquidación es parte del proceso que se tiene que realizar para poder solicitar efectivamente el pago efectivo de estos 10%. Y uno de estos procesos es la liquidación de la deuda. Y en definitiva, bueno, gracias a las gestiones que ha realizado en el pasado el Poder Judicial,
nosotros estamos en conexión con lo que es el Banco Estado, por lo tanto, mediante este sistema de interconexión accedemos directamente a las cartolas de las cuentas de ahorro para el pago de pensión de alimentos. Y a partir de ahí nosotros vamos viendo si efectivamente se ha hecho o no pago de las mensualidades que corresponden por pensión de alimentos. Y ese documento que va verificando si se han hecho o no se han hecho los pagos, cuándo se han hecho, cuándo no se han hecho, qué meses faltan, qué meses nos faltan, se llama liquidación. Y yo entiendo que cuando se refiere a liquidación de vengada, se tiene que, en definitiva, referir a pagos que se debieron haber hecho, pero que no se hicieron. Araceli nos consulta, hola, ¿qué pasa con las que aún no les pagan la primera retención y nos quedamos con la orden de pago? Bueno, Araceli, yo sé que una de las respuestas más recurrentes que han tenido que tener es paciencia. Yo entiendo que a lo mejor es una respuesta molesta, pero como dije en un inicio, este ha sido un proceso bastante complicado por la masividad, porque mucha gente ha solicitado, en definitiva, esta oportunidad, que es una oportunidad única y que obviamente la gente tiene que aprovechar. Si está ordenado el pago, corresponde entonces ahora esperar que la AFP efectivamente realice el pago. Y si pasado este plazo que yo te mencioné, Araceli, de 20 o 30 días en que no se ha pagado por parte de la AFP, entonces a través de la oficina judicial virtual o a través de la página del Poder Judicial www.pjud.cl se puede acceder a la oficina judicial virtual, ingresar y subir un escrito solicitando que en definitiva nosotros le preguntemos a la AFP, bueno, qué está pasando con el pago de Araceli o de cualquier otra persona que está en la misma situación. ¿Las personas que hicieron la primera solicitud pueden hacer la segunda solicitud, magistrada? Absolutamente, absolutamente. De todas formas va a depender de un par de cosas. La solicitud la pueden hacer, eso no, y háganla. Mi consejo obviamente es que háganla a través de el trámite fácil, que es a través de trámitefacil.pjud.cl, pero obviamente que le demos lugar o no va a depender de varias cosas, porque ¿qué pasa si la deuda a lo mejor no era tan grande y se pagó con el primer 10%? Entonces ya no hay deuda, por lo tanto yo ya no podría ordenar el pago del segundo retiro, ¿cierto? O a lo mejor, no lo sé, entre medio el deudor también pagó parte de la pensión de alimentos y ya no queda deudas. O puede ser incluso que con el primer retiro se quedó sin fondo. Y por lo tanto ya no tengo nada que retener para poder pagar la deuda de pensión de alimentos. Esa podría ser una tercera situación. Entonces sí, para que tengan claro, siempre, o sea, pueden pedir el segundo retiro, eso está claro, tienen que pedirlo, pero que nosotros como tribunal, como Poder Judicial, le demos lugar, va a depender de esos factores. Entre otros, pueden haber otros. Una consulta que también es bien recurrente nos hace Karen. Quisiera saber si hay dos causas, ¿la plata se divide por los dos niños iguales o se calcula dependiendo de los años de deuda, ya que mi hija tiene 15 años y nunca ha recibido nada y la otra causa solo es un bebé? Ya, yo entiendo que se refiere a dos causas por dos hijos de mamá distinta en este caso. Exactamente. Sí. Ya. Lo que pasa es que esa es una de las segundas novedades que tuvo este segundo retiro, el 10%, porque el primer retiro, el de julio, no se pronunció, no dijo nada al respecto. Entonces, nosotros como tribunales tuvimos que adoptar alguna regla consensuada, que tampoco estaba escrito, entonces fue algo más bien que de alguna forma todos tratamos de ponernos de acuerdo. Y respecto al primer retiro, el 10%, la práctica, porque recuerden que ahí la ley no dijo nada, era que se dividía por hijos, porque en Chile nosotros entendemos que todos los hijos son iguales y por lo tanto decidimos, en general, no estoy diciendo que todos los tribunales hayan hecho lo mismo, porque no había una ley, no había una regla que nos dijera qué hacer. Y por lo tanto se dividió el primer retiro el 10% según la cantidad de hijos que tuvieran causas. Que puede ser también que un papá o una mamá que tenga que pagar pensión de alimentos tenga hijos, pero no tenga causa, por lo tanto ellos no se consideran. Solo respecto a los hijos que tuvieran causas. Pero respecto al segundo retiro, efectivamente aquí el legislador nos dio una regla. Y la regla es a prorrata la deuda. Es decir, si hay dos causas de pensión de alimentos y una es mayor y la otra obviamente es menor, se va a pagar entonces más, le vamos a quitar más al 10% para pagar la deuda mayor. No sé si logro explicarme bien, un poco enredado, pero eso es, esa prorrata.
Se traduce en definitiva la deuda en porcentajes. Entonces, si por ejemplo este señor tiene 2, 3, 4 causas y debe X cantidad de millones de pesos, eso equivale a un 100%. Y en la causa 1 debe tantos millones y eso equivale al 50% de todas sus deudas respecto a todo su hijo, entonces vamos a sacar el 50% del segundo retiro y vamos a pagarlo en esa deuda. Y la otra las vamos a dividir según el porcentaje que corresponde. Pero hay reglas distintas entonces, para que me entiendan. Nos consulta Carlos. Yo he dado permanentemente dinero a mis hijos, pero como trabajo ganando diariamente, no lo hago por depósito, sino directamente. Pero no aparece en la liquidación. ¿Qué debo hacer? Bueno, eso es un gran problema que también hemos tenido, en que muchos deudores de pensiones de alimentos han alegado esa situación. Y bueno, lo primero que tienen que tener en claro es que cuando se ordena abrir una libreta de ahorro a la vista para pagos de pensiones de alimentos, es ahí donde se paga la pensión de alimentos. No es en otra parte, no es por mano. ¿Por qué? Porque si no pasa la situación que le está ocurriendo a Carlos, y es que en definitiva ahora no tiene cómo acreditar de que efectivamente se realizaron esos pagos. Entonces, lo que puede hacer es tal vez solicitar que tus hijos reconozcan, si es que ellos lo estiman pertinente, si es que es cierto, que él le entregó esta plata por mano, por así decirlo. Pero si no, lamentablemente habría que verlo caso a caso, pero una respuesta como general es que lo que arroja la liquidación es lo que se entiende como legalmente o judicialmente, mejor dicho, debido. Las pensiones de alimentos tienen que pagarse en las cuentas que el tribunal ordena abrir para esos efectos, y solo se pueden utilizar para esos efectos, porque si por ejemplo la mamá utiliza esa cuenta para recibir otros depósitos, va a parecer que el padre está depositando pensión de alimentos que en realidad no corresponde. Entonces es muy importante en ese sentido de que se pague la pensión de alimentos en las cuentas de ahorro. Magistrada, llevamos más de 300 personas conectadas, son las 15 Bienvenida horas. a todas. Minutos, más de 100 preguntas, son muchas las consultas que nos llegan. Mario nos consulta también. Nunca he dejado de pagar la pensión de mis hijos, pero igual mi expareja me retuvo el 10%. ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa ahí es, como hemos estado conversando, se tiene que hacer la liquidación de la deuda. Entonces, si él estaba pagando efectivamente con los reajustes todos los meses, obviamente la liquidación de la deuda va a arrojar 0 pesos, y cuando nosotros tengamos información con una liquidación ejecutoriada, es decir, que haya sido notificada, comunicada a todas las partes de este juicio en particular, vamos obviamente a dejar, que la liquidación arroja 0 pesos de deuda, vamos a dejar sin efecto la retención y la persona, quien sea, va a poder disponer de su 10%. Es importante también destacar que se deben cancelar los reajustes. Mucha gente piensa que cancelando el monto que se señaló inicialmente, con eso está pagando todo. Sí, es lo que mencionaba. Generalmente las pensiones se reajustan bajo 2 modalidades, que es el ingreso mínimo remuneracional, en que se fija un porcentaje, o de acuerdo a la variación positiva del IPC. Y dependiendo de cuál de esas 2 modalidades se haya establecido, es si se reajusta anualmente o semestralmente, por ejemplo. Pero es importante, como señalé, pagar las pensiones reajustadas y en los tiempos debidos. Nos consulta Marisol. ¿Puedo llegar a un acuerdo con el deudor? ¿Se tiene que firmar algo para eso? Entiendo, Marisol, que te refieres a un acuerdo para el pago del 10%. Voy a entenderlo por ahí. En ese sentido, que yo me imagino que han tratado de negociar para que él tenga te pase un porcentaje de ese 10% y no te quedes tú con el 100% para poder cubrir la deuda. Si bien podrían firmar un documento, por ejemplo, ante notario, la verdad es que una vez que se haya gastado esa plata, nosotros sería súper difícil poder ir detrás de ese monto de dinero. Entonces, si efectivamente están en buenos términos, porque recuerden que los tribunales en definitiva es la última solución, es cuando ya no lograron ponerse de acuerdo. Si ustedes logran ponerse de acuerdo y hay una confianza lo suficiente como para decir, ok, perfecto, lleguemos a este acuerdo, ningún problema. Pero también hay que tener en claro que va a ser a lo mejor muy difícil para nosotros como tribunal después poder hacer cumplir ese acuerdo, porque la plata se gasta. Magistrada, una de las cosas importantes de destacar
en este segundo retiro, respecto al primero también, es que los trámites pueden hacerse online y que incluso las personas, los usuarios pueden ver a través de la página web del Poder Judicial o de la Oficina Judicial Virtual la etapa en que se encuentra su causa. ¿Nos puede explicar en qué consiste eso? Sí, efectivamente. Bueno, hemos visto, yo creo que todas las noticias, las largas filas que se han producido afuera de algunos de los tribunales de familia del país. En este sentido, nosotros hemos podido implementar a través de nuestras páginas web, a través de nuestras plataformas, una serie de mecanismos en que la gente puede solicitar no solo estos retiros del 10%, sino que una serie de otros trámites, ya como otro tipo de apremio por deuda de pensión de alimentos, etcétera, y que la gente incluso puede ver sus causas a través de las plataformas que dispone el Poder Judicial para eso. Pero y en este sentido, yo llamo a la gente a usar esos mecanismos, porque con esto de la pandemia, la dotación de los tribunales se encuentra presencial reducida. Estamos casi todos trabajando mediante Zoom y por lo tanto hacer esta fila, en definitiva, es perder el tiempo, o sea, no es perder el tiempo, no quiero que tampoco sonara así, pero van a estar a lo mejor horas haciendo una fila cuando el trámite lo pueden hacer en 10 minutos vía internet. Y eso, o sea, a nosotros se nos carga nuestro sistema y lo tenemos en ese mismo minuto. A lo mejor nos demoramos porque son muchos escritos, hay muchos otros trámites que realizar además del 10%, pero esa es la manera más directa, más efectiva, más rápida para poder, en definitiva, obtener respuestas del tribunal para las solicitudes que están haciendo. Entonces, es importante usar los canales de internet para esas solicitudes. Hacer la fila presencial, en algunos tribunales a lo mejor ni siquiera van a poder llenar los formularios y de eso también es otro proceso, porque nosotros tenemos entonces que buscar la causa, escanear la causa, etcétera, y ahí es más tiempo. En cambio, si lo hacen mediante la página del Poder Judicial, donde acceden a la oficina judicial virtual, o la página de trámitefacil.pjud.cl, entonces va a ser mucho más expedito, mucho más rápido. Magistrada, incluso en las cifras que teníamos hasta ayer, hay 197.140 solicitudes ya de esta segunda retención. Por lo tanto, el volumen de trabajo de los tribunales es alto y obviamente se recomienda a la gente hacer el trámite a través de la página web del Poder Judicial. Carolina nos consulta. A mí me llegó desde el Poder Judicial el 15 de septiembre lo siguiente. Téngase por presentada liquidación y por aprobada si no se objetaba dentro del tercer día desde su notificación. Y nunca más supe nada. ¿Debo hacer de nuevo el trámite? Carolina, no tienes que hacer de nuevo el trámite. ¿El 15 de septiembre me dijiste? El 15 de septiembre, sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, bueno, está como justo está dentro como de plazos. Pero lo que pasa es que la liquidación, como yo mencionaba delante, se tiene que notificar a las partes. Es decir, uno tiene que comunicarle a todos los intervinientes, y en este caso, para ser más práctico y para que me entiendan, al que tiene que pagar la pensión de alimento y al que recibe la pensión de alimento, de que se realizó este documento de la liquidación y que arrojó tal deuda o arrojó saldo positivo o arrojó 0 pesos en definitiva. Entonces, eso se tiene que comunicar. Y lo que le está diciendo la resolución es, nosotros hicimos este documento y ahora corresponde que se la informemos al deudor de pensión de alimentos. Entonces, por lo que yo entiendo, si esto es lo último que se hizo, lo que ocurre es que todavía no se le notifica a él de la deuda de esta liquidación, de esta deuda en un documento de la pensión de alimentos. Por lo tanto, que ingrese a la oficina judicial virtual, vea cuáles son las gestiones que se han realizado y que pida al tribunal que se notifique entonces de la liquidación. María, yo creo que está en ese trámite ella. Nos consultan al respecto también, María Cárcamo. ¿Qué pasa con las causas que no han podido ser notificadas? Bueno, María, y a todas las personas que también están en esa situación, eso ha sido un problema grande para nosotros. Efectivamente, ha sido un problema tremendo para nosotros, porque... ¿Hay una diferencia ahí entre el primer y segundo retiro también respecto a la notificación? Perdón, ¿me puedes repetir lo último? ¿Hay una diferencia entre el primer y el segundo retiro respecto a la notificación también? Sí. Lo que pasa es que en definitiva, bueno, ahora también con todo esto de la modernidad hemos podido tener acceso a otros medios de notificación como los correos electrónicos, pero es importante que también los correos electrónicos se nos informe a nosotros por parte del dueño de ese correo electrónico, en definitiva. Entonces, efectivamente, como decía, hemos tenido un problema respecto de las notificaciones, nos han
costado encontrar a los deudores, ya sea papá, mamá, abuelo, quien sea, a quien corresponda, pero la verdad es que también hemos logrado avanzar. En segundo retiro, efectivamente, no recuerdo muy bien cuál es la particularidad que estableció al respecto, para ser honesta, pero, y además también hemos contado en varios casos, con esto de la pandemia, sí nos trajo un beneficio, que la gente tuvo que pedir permisos para poder trasladarse. Y al poder pedir el permiso, tuvo que informar domicilios. Entonces, por lo menos, yo sé que en varios tribunales se ha solicitado, ha habido respuesta por parte de Carabineros, y así también hemos podido tener domicilios recientes de las personas que lo han solicitado por la comisaría virtual. Entonces, eso también ha sido, en ese sentido, la pandemia, en ese punto, nos trajo un beneficio. Nos consulta Marisol, si la abuela de mi hija pidió el primer retiro, pero ahora mi hija vive conmigo, ¿puedo solicitar yo el segundo retiro? Tendría que ver la causa específicamente, es una respuesta un poco complicada esta, porque tendría que ver, yo entiendo, asumiendo que la hija es menor de edad, el cuidado personal tiene que estar radicado en una persona y a lo mejor habría que hacer algunos trámites previo a eso. No son trámites muy complejos, pero yo ahí lo que le recomiendo es que concurra a la Corporación de Asistencia Judicial para regularizar primero la situación de con quién está viviendo la niña, porque eso podría efectivamente traer algunos problemas, porque si en el tribunal lo último que consta es que la niña está viviendo con la abuela, no, el tribunal no va a dar lugar, porque eso es lo último que nos consta como Poder Judicial. Entonces, no corresponde que otra persona pida este retiro. Entonces, tal vez, o sea, yo sé que es una respuesta vaga, porque no, tendría que ver la causa, pero lo que tendría tal vez que hacer primero es informar al tribunal junto con la abuela, porque si ella es la que tiene la tuición de la niña, de que ya no es la abuela la que tiene la tuición, sino que ahora es ella, y que por lo tanto a ella ahora corresponde pedir la pensión de alimento en general, y por ende el retiro. Estamos en nuestro programa Jueces y Juezas en Línea conversando con la magistrada América Rojas del Juzgado de Familia de Calama sobre este retiro de la retención del 10%. Una consulta que se nos ha hecho recurrente es respecto a quién puede hacer esta solicitud de retiro y hasta qué edad pueden los hijos solicitar el retiro. Ya. Esa es una pregunta sencilla, pero con una respuesta amplia. Para tener claro, hasta los 18 años siempre lo puede hacer quien tiene el cuidado personal y quien apareció, por así decirlo, demandando la pensión de alimentos, ¿cierto? Vamos a ocupar como el ejemplo más clásico, porque es lo que ocurre generalmente en nuestra sociedad. Cuando los papás se separan, la mamá se queda con los hijos, la mamá demanda pensión de alimentos, es ella quien puede hacer el retiro del 10%. Hasta los 18 años, eso siempre es así. Obviamente, como en el caso anterior que nos preguntaba respecto de la abuela, puede ser que haya modificaciones, entonces eso habríamos que verlo caso a caso. Pero por regla general es así. A contar de los 18 años se presenta una particularidad. O sea, si bien la pensión de alimentos se debe hasta los 21 años, sí o sí, a partir de los 18 años las personas adquieren la mayoría de edad. Por lo tanto, al adquirir la mayoría de edad, pueden personalmente realizar sus trámites, incluso los judiciales, como es. Sin embargo, la ley establece una presunción, es decir, mientras el hijo esté estudiando, por ejemplo, y viva con la madre, en nuestro ejemplo que estamos ocupando, se entiende que la madre puede seguir representando a su hijo en estos trámites judiciales para la pensión de alimentos. ¿De acuerdo? Pero efectivamente puede ser que el tribunal, debido a ciertas particularidades de la causa, pueda solicitar que los hijos vayan y ratifiquen lo que ha solicitado la madre. ¿Ya? Y de todas maneras es una presunción, por lo tanto, en algún caso, si el deudor de la pensión de alimentos, el papá en nuestro ejemplo, empieza a poner como peros a esta situación, se tiene que acreditar entonces esta presunción de que el hijo vive con la madre. Magistrada, pero en general sí. A realizar la última consulta. Sabemos Por supuesto. que los usuarios tienen muchas dudas. Les recordamos que estos programas quedan alojados en la plataforma del Poder Judicial en nuestras redes sociales, por lo tanto pueden verlos nuevamente, y ya hace varias semanas estamos tratando sobre el tema, y la próxima semana, el próximo martes también hablaremos de lo mismo. Como última consulta, vamos a reiterar una duda que tienen muchos usuarios.
es respecto a los plazos para recibir el pago una vez que se ha hecho la solicitud de retención. Bien, como esbocé también al principio, aquí hay que distinguir dos procedimientos, el procedimiento judicial y el procedimiento administrativo ante la AFP. El procedimiento judicial, si ustedes presentan su solicitud a través de la OJB en un promedio de 2, 3, 4, 5 días, dependiendo del tribunal, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el tribunal, nosotros ya podemos empezar a dictar la resolución y empezar a avanzar este proceso, pidiendo la liquidación, y si es que todavía no hay una liquidación, que también puede ser que hay una liquidación vigente, porque ya necesitaron el primer retiro y está esa liquidación, pero nosotros podemos empezar a avanzar este proceso. Una vez que tengamos todo armado, ya que tengamos esta solicitud, la liquidación que se notificó, que nadie alegó contra la liquidación de la deuda y por lo tanto está firme y es decir, ya no tiene vuelta atrás, nosotros podemos constatar de que hay fondos también en la AFP, podemos ordenar el pago, ¿de acuerdo? Tenemos que verificar ciertos antecedentes, como por ejemplo en la pregunta, nos preguntó un par de preguntas atrás que nos decían qué pasa cuando hay más hijos, etcétera. Eso también nosotros tenemos que ir verificándolo, porque nosotros no podemos ordenar el pago de todo sin verificar si no hay más causas, si no hay más hijos, si no hay más deudas. Entonces también es un proceso que tenemos que ir viendo. Pero una vez que está todo eso listo, nosotros, nuestro último trámite, por así decirlo, es ordenar el pago a la AFP. Es decir, señores de la AFP, Habitat, Provida, Cuprum, cual sea, estamos listos, usted tiene que pagar tal cantidad de dinero en tal cuenta de ahorro a la vista que es la de la pensión de alimentos. Y ahí, por así decirlo, porque obviamente el tribunal puede seguir interviniendo, pero para distinguir estas dos etapas es cuando nosotros dejamos nuestra labor. Es decir, nosotros ahí terminamos nuestra pega. Y por lo tanto ahí entra la AFP. Y la AFP lo que tiene que hacer entonces es pagar. Nosotros, como Poder Judicial, no tenemos mayor injerencia respecto a ese proceso. ¿Ya? Ahora bien, entendemos que eso tampoco puede ser dejar al arbitrio de las personas, o de la AFP en este caso, y si nosotros tomamos conocimiento a través de la solicitud de la oficina judicial virtual de la gente, que el proceso se está demorando mucho, entonces podemos empezar a pedir cuenta a la AFP y preguntarle en definitiva, oiga, señora AFP, ¿por qué ustedes no están pagando? ¿Qué está pasando acá que llevamos más de 30 días sin que ustedes no han pagado? Y efectivamente, incluso nosotros tenemos facultades, incluso para establecer sanciones para la AFP a través de multa u otras sanciones que establece la ley, para, en definitiva, obligar al pago de una buena vez de estos retiros, ya sea del primero o del segundo. Pero, como dije también, yo sé que le han pedido mucho a la gente que tenga paciencia. Yo sé que me imagino que está muy cansada de que le digan que tengan paciencia, pero de verdad no ha sido un proceso fácil. Esto fue muy rápido, sobre todo el primer retiro, se nos vino encima esta avalancha. Nosotros no teníamos en ese minuto la herramienta, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos modificado mucho nuestra forma de trabajo, nuestro sistema, para poder acelerar estos procesos, y estamos en eso, estamos trabajando todos los días para que se puedan pagar estos retiros, esta solicitud de retiro, porque entendemos que las deudas existen, que están estos niños que necesitan estos dineros, y que esto es un tema de justicia hacia los hijos, hacia las madres o hacia quien le debe la pensión de alimento en definitiva, y estamos tratando de que en definitiva se haga esa justicia. Bueno, magistrada, le agradecemos por su respuesta, por haber estado en nuestro programa, haber aclarado algunas dudas de los usuarios. No sé si tiene algo para decir para finalizar este programa. No, bueno, agradecer obviamente la alta participación que tiene este programa. Para nosotros es súper importante como Poder Judicial poder comunicarnos con la gente, poder explicar cuáles son nuestros procesos también, para que no crean que no estamos haciendo nada. Estamos trabajando, estamos muy conscientes de esta oportunidad, de la oportunidad que significa estos dos retiros, y de verdad queremos que salga adelante. Y estamos trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias, magistrada, por su participación, y a todos los Gracias a ustedes. Personas que nos están viendo, los dejamos invitados para el próximo martes 29 a la misma hora, a las 15 horas, a través de nuestras plataformas de redes sociales, para que puedan ver otra edición de Jueces y Juezas en Línea. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.